Los gritos de la mujer fueron ahogados por los aplausos. 50.000 voces elevándose al unísono, celebrando algo que debería haberlos silenciado para siempre. En el centro del mayor logro arquitectónico de Roma, habían construido una estructura de madera con forma de vaca. Dentro de ella, una prisionera condenada, desnuda y temblorosa. Afuera, un toro criado con un solo propósito. Lo que ocurrió después no fue una ejecución. Fue teatro, violación mitológica interpretada en vivo mientras los niños comían pastelitos de miel y los senadores apostaban cuánto tiempo sobreviviría. Esta era Roma, en el apogeo de su poder. Acueductos llevando agua fresca a ciudadanos que acudían a presenciar un horror coreografiado. Bienvenido a la verdad que tu profesor de historia nunca mencionó. Soy Crown and Dagger, y hoy vas a descubrir lo que Roma realmente hacía para entretenerse cuando las cámaras no estaban grabando. Porque sí lo estaban. El poeta marcial lo documentó todo. Se sentó en esas gradas durante la inauguración del Coliseo y escribió lo que presenció, no la versión sanitizada, la real. Y es tan perturbadora que la mayoría de los historiadores la omiten silenciosamente, prefiriendo hablar del honor de los gladiadores y del genio arquitectónico. Pero esto es lo que no te dicen. El Coliseo no fue construido para combates justos. Fue construido para enseñar obediencia a través del placer, para hacer a los ciudadanos cómplices de la atrocidad, al hacerlos aplaudir por ella. 400.000 personas murieron en las arenas romanas durante 4 siglos. Ese no es un número de bajas de guerra, es la población de toda una ciudad, borrada una tarde tras otra mientras los vendedores ofrecían vino y los músicos tocaban entre actos. Esto no era caos, era industria, muerte programada, presupuestada y aprobada por comités, entregada con la eficiencia de una corporación moderna. Y Roma tenía 250 anfiteatros en todo su territorio. El Coliseo albergaba a 50.000 espectadores. Estaba lleno casi todos los días. Haz las cuentas. Son millones de personas entrenadas para encontrar placer en ver cómo otros humanos eran destrozados, no ocasionalmente, de forma rutinaria, como tú podrías ver una comedia después de cenar. Así que déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿En qué momento el entretenimiento se convierte en maldad? ¿Cuándo desaparece la línea entre la justicia y el sadismo? Ten esa pregunta en mente, porque al final de esto vas a necesitar una respuesta. Roma no comenzó con la muerte a escala industrial. Comenzó con un funeral. Año 264 a.C. 3 hermanos se pararon sobre la tumba de su padre y decidieron que las oraciones no eran suficientes. El espíritu del viejo estaba inquieto, afirmaron. Necesitaba sangre. Así que compraron 6 esclavos, les dieron espadas y los obligaron a matarse entre sí en un mercado de ganado que apestaba a estiércol y humo. La práctica provenía de los enemigos de Roma, los samnitas, bárbaros que creían que la violencia podía calmar a los muertos. Pero las élites romanas vieron algo que los samnitas no. Vieron poder. Un funeral con derramamiento de sangre demostraba que tenías dinero. Un funeral con derramamiento de sangre espectacular demostraba que tenías influencia. En pocas décadas, los políticos estaban usando estos juegos como herramientas de campaña. Organizaban elaborados combates mortales y luego se postulaban para elecciones la semana siguiente. El Senado lo llamaba piedad. Todos los demás sabían que era propaganda. Incluso la armadura contaba historias. Vestían a los gladiadores como samnitas, como galos, como todas las naciones que Roma había conquistado. Cada estocada era una repetición de la victoria romana. La muerte se convirtió en un recordatorio. Roma gana. Siempre. Las gradas de madera temporales dieron paso a anfiteatros de piedra permanentes. Templos de violencia donde los ciudadanos aprendían la misma lección una y otra vez. La obediencia se recompensa con entretenimiento. La resistencia se castiga con espectáculo. No solo veían morir a la gente, veían morir a quienes habían desafiado a Roma. El mensaje era quirúrgico, pero los romanos se aburrían rápido. Ver esclavos luchar contra esclavos perdió su emoción. Necesitaban novedad. Así que Roma hizo lo que mejor hacen los imperios, importó sufrimiento. Leones de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos arrastrados a través del desierto en jaulas de madera. Osos encadenados en la oscuridad durante meses hasta que olvidaban cómo era la luz del sol. Estos animales no eran exhibidos como maravillas de la naturaleza,
Eran exhibidos como víctimas. Los romanos llamaban a estos espectáculos venationes, cacerías. Pero llamarlas cacerías es como llamar procedimiento médico a una ejecución. Eran matanzas coreografiadas para lograr el máximo impacto visual. Julio César estableció el estándar en el 46 a.C. cuando desfiló una jirafa por las calles. Los romanos nunca habían visto una. La llamaron camelopardalis porque no tenían palabra para algo tan extraño. No importaba. El animal fue arrojado a la arena para ser despedazado mientras la multitud aclamaba. El mensaje era claro. Si Roma podía capturar a la criatura más extraña del mundo, podía conquistar cualquier cosa. En la inauguración del Coliseo, el emperador Tito supervisó la muerte de 9.000 animales en 100 días. Esos son 90 muertes por día. Por entretenimiento, los arqueólogos encontraron huesos en el sótano del Coliseo, con marcas que mostraban inanición deliberada. Debilitaban a leones y osos de antemano para asegurar muertes rápidas y sangrientas, porque una muerte lenta era aburrida. Una muerte rápida y brutal recibía aplausos. Tras bambalinas, la logística era asombrosa. Caravanas arrastraban jaulas a través de desiertos abrasadores. Barcos las transportaban por el Nilo. Los cuidadores arriesgaban sus vidas entregando trofeos vivientes a una ciudad adicta a la sangre fresca. Plinio el Viejo advirtió que las especies raras estaban desapareciendo de sus tierras natales. Leones, leopardos, elefantes, empujados hacia la extinción para que los romanos pudieran verlos morir los fines de semana. Pero las masacres de animales solo satisfacían a la multitud por un tiempo. Roma quería suspenso. Querían combates cuyo resultado fuera incierto, pero cuyo sufrimiento estuviera garantizado. Querían desequilibrio. Cuando imaginas un gladiador, imaginas a dos guerreros igualmente emparejados, girando uno alrededor del otro con honor. La realidad era más cruel. Roma prosperaba con el desequilibrio. A los prisioneros los empujaban a la arena. Les daban espadas de madera, los vestían como payasos y los enviaban a morir contra asesinos entrenados. La multitud se burlaba mientras los condenados se agitaban inútilmente. Ejecución pública disfrazada de deporte. Las armas se convirtieron en personajes de estos dramas. El retiarius luchaba con una red de pescador y un tridente. El secutor usaba un casco diseñado para desviar la red, pero que reducía su visión casi por completo. No se trataba de habilidad, se trataba de suspenso. Atraparía la red o rompería la espada. A veces un gladiador se enfrentaba a varios oponentes. Otras veces, unidades enteras chocaban, convirtiendo la arena en un pantano de sangre y miembros mutilados. Los cascos eran instrumentos de tormento. Algunos eran tan pesados que mantener la cabeza erguida se volvía una agonía. Otros reducían tanto la visión que los combatientes tropezaban casi ciegos mientras el público rugía de risa. La armadura no era protección, era castigo. Y los disfraces contaban historias. Los gladiadores se vestían como bárbaros, obligados a recrear las victorias de Roma. Su derrota inevitable recordaba a todos los presentes: el imperio siempre prevalece. El combate desigual era cruel, pero no era lo más cruel que hizo Roma. Porque Roma tenía una categoría especial de víctimas. Personas que no estaban destinadas a luchar. Estaban destinadas a morir gritando mientras los niños observaban y aprendían lo que les ocurre a los enemigos del Estado. Al mediodía, cuando la multitud estaba inquieta y hambrienta, el combate daba paso al teatro. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condena a las bestias. Criminales, desertores, prisioneros de guerra, se convertían en actores involuntarios en ejecuciones disfrazadas de mitología. Cada muerte correspondía al crimen. Los ladrones eran despedazados por lobos. Los incendiarios eran quemados vivos. Los traidores eran arrojados a leones enloquecidos por el hambre. Durante la celebración del emperador Trajano tras la conquista de Dacia, miles de cautivos fueron masacrados durante 123 días. No era al azar. Estaba programado como teatro. Cada muerte elaborada para mantener al público atento. El historiador Estrabón registró víctimas atadas a estacas mientras se soltaban toros salvajes. Los toros, entrenados para atacar el movimiento, corneaban a los prisioneros mientras los espectadores apostaban cuánto tiempo gritaría cada víctima antes de quedar en silencio. Esto no era justicia, era entretenimiento con un barniz moral. Y empeoró, porque para algunos prisioneros condenados, morir no era suficiente. Tenían que representar su muerte.
actuar los mitos de Roma con sus propios cuerpos como medio. Un hombre fue obligado a interpretar a Orfeo, el músico que domó a las bestias. En el mito, los animales se sentaban encantados por su canto. En la arena, se soltó un oso a mitad de la actuación y lo destrozó. El poeta marcial fue testigo y escribió: «Vimos a Orfeo, las bestias habrían obedecido si le hubieran dado tiempo, pero fue mutilado». Otra víctima interpretó a Ícaro, suspendido con alas rudimentarias. Voló brevemente antes de caer en picado hacia las bestias de abajo. Marcial bromeó que el hombre debió de desear plumas reales. Lo más grotesco involucró a Pasífae, la reina del mito griego que copuló con un toro. Roma escenificó su historia usando una vaca mecánica de madera. Una prisionera fue obligada a entrar, violada por el toro y luego destrozada. Marcial lo documentó. Tertuliano, un escritor cristiano, registró que a veces las prisioneras eran vestidas como sacerdotisas, agredidas públicamente y luego ejecutadas. La multitud lo observaba todo. El mensaje: Roma poseía sus mitos, así como poseía a su pueblo. Pero las ejecuciones en tierra se volvieron predecibles. Así que Roma se preguntó: ¿y si trajéramos el océano al desierto? ¿Y si hiciéramos que los hombres murieran en el mar? Las batallas navales simuladas, naumachiae, fueron espectáculos de una escala inimaginable. Julio César, en el año 46 a.C., excavó una enorme cuenca cerca del Tíber, la llenó de agua y la abarrotó de barcos. Miles de cautivos fueron empujados a bordo y obligados a luchar como flotas rivales. No eran actores, eran hombres condenados. Volaban flechas, se lanzaban catapultas, el acero chocaba. Era un matadero flotante. Augusto lo amplió. En el año 2 a.C., creó una cuenca de casi 600 metros por 360, alimentada por un acueducto construido exclusivamente para mantenerla llena. 30 naves de guerra chocaron, repletas de prisioneros que sabían que nunca saldrían con vida. El mensaje: Roma podía dominar los mares donde no existían. Incluso la naturaleza se doblegaba ante la voluntad imperial. En el año 52 d.C., Claudio drenó el lago Fusino para otra naumachia. Cuando los cautivos lo saludaron con «Morituri te salutant», los que van a morir te saludan, la historia ganó una de sus frases más escalofriantes. Incluso el Coliseo tenía canales para inundar la arena y realizar espectáculos navales, para luego drenarla y celebrar combates al día siguiente. La crueldad se convirtió en un proyecto de ingeniería, y a medida que el imperio envejecía, los espectáculos se volvían más depravados. Se obligaba a las mujeres a luchar, a veces desnudas, a veces contra enanos o animales. El satírico Juvenal se burló de ellas, pero los registros prueban que luchaban de verdad. Su presencia reforzaba una verdad: nadie estaba fuera del alcance del hambre de espectáculo de Roma. A los prisioneros se les vestía con camisas empapadas en brea y se les prendía fuego. Tertuliano escribió con amargura que se convertían en antorchas vivientes. No eran ejecuciones, eran advertencias, hombres y mujeres retorciéndose mientras el humo se elevaba al cielo, mientras los vendedores ofrecían vino y los niños jugaban cerca. Las crucifixiones tomadas del oriente se escenificaban dentro de la arena. Hombres y mujeres clavados en maderos mientras la multitud almorzaba. La muerte no era rápida, tomaba horas, a veces días, y el público lo veía todo. Los emperadores se convirtieron en intérpretes. Cómodo, el más demente, irrumpía en el Coliseo vestido como Hércules, masacrando cientos de animales, mutilados de antemano para que no pudiera perder. Luchaba contra gladiadores con cada ventaja amañada. Perder era imposible, los aplausos eran obligatorios. El historiador Casio Dion registró que Cómodo luchó como gladiador 735 veces. Cada victoria le costaba una fortuna al tesoro. Los cristianos que se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a los leones, quemados vivos, crucificados como entretenimiento masivo. Sus muertes eran convertidas en espectáculos para agradar a la multitud. No eran ejecuciones. Eran campañas de relaciones públicas contra cualquier ideología que desafiara a Roma. ¿Y qué pasó después de siglos de esto? Roma gastaba más en juegos de arena que en su ejército, más en espectáculos que en infraestructura. No todos aplaudían. Séneca confesó que las ejecuciones lo endurecían.
Vuelvo a casa más codicioso, más cruel, más inhumano, porque he estado entre humanos. La violencia se filtraba más allá de los muros de la arena, envenenando la vida diaria. Económicamente los juegos devoraban fortunas. Los gobernantes se arruinaban persiguiendo espectáculos lo bastante grandiosos para eclipsar a sus predecesores. Culturalmente, el apetito embotó el filo de Roma. Los ciudadanos que antes honraban la disciplina ahora exigían pan barato y circos interminables. El satírico Juvenal se burló de ello con panem et circenses, pan y circo. El ansia de espectáculo traicionó lo lejos que Roma se había desviado. A medida que las fronteras se resquebrajaban y los fondos se agotaban, las arenas se derrumbaron. Para el siglo V, el Coliseo estaba vacío, su arena silenciosa, sus rugidos desaparecidos. La pregunta moral permanece. ¿Podía una sociedad que entrenó a su pueblo para deleitarse con el sufrimiento perdurar realmente? La historia dice que no. Hoy el Coliseo se alza marcado pero orgulloso. Camina por sus túneles y quizá escuches ecos, hierro chocando, bestias rugiendo, 50.000 voces elevándose al unísono. La piedra es fácil de admirar. Lo difícil es recordar su propósito. Crueldad ensayada hasta que se sintiera normal. Las arenas de Roma no trataban sobre sangre, trataban sobre control. Moldear cómo los ciudadanos pensaban, reían, obedecían. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido en gritos servía a un solo fin: hacer que el poder pareciera eterno. Esa es la advertencia grabada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia, eventualmente se derrumba bajo sus propios aplausos. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿En qué momento cruzó Roma la línea? ¿Fue en los primeros juegos funerarios? ¿En las matanzas de animales? ¿En las ejecuciones mitológicas? ¿O fue en el momento en que 50.000 personas aplaudieron por todo ello? Deja tu respuesta honesta en los comentarios. Necesito saber en qué punto crees que el entretenimiento se volvió malvado, porque yo todavía intento averiguarlo.